Bueno, les dio, por lo que vi ahí en las fotos, les dio lo de las fuerzas intermoleculares, que le dio las 3 fuerzas, las de dipolo-dipolo, London y puente de hidrógeno, y geometría molecular, y unos ejercicios. Bueno, vamos a explicar un poco lo de las fuerzas. Bueno, ustedes tienen 3 tipos de fuerzas que las van a encontrar solo en las uniones covalentes, o sea, que ya les va, ahí ya les está diciendo que cuando les pida las fuerzas intermoleculares presentes, ya saben que están hablando de una unión covalente. O al revés, si ustedes ya se dan cuenta que es una unión de tipo covalente, ahí pueden identificar qué fuerzas hay. Si es iónica, no. Intermoleculares. Les voy a poner en unión covalente. Bueno, acuérdense que la covalente era la que iba a compartir los electrones, ¿sí? Entonces, les da 3 tipos de fuerzas, y bueno, una son las fuerzas de London, la otra es la que le llaman fuerzas de dipolo-dipolo, y la última es la que le llaman fuerzas de puente de hidrógeno. Esta última es como la más fácil de reconocer, porque tiene una característica en particular. Estoy escribiendo re mal hoy. Hidrógeno, ahí está. La primera, que son las fuerzas de London, son como las más leves, digamos, ¿sí? Las que no tienen tanta fuerza, valga la redundancia, y están en todas las moléculas. O sea, ustedes tienen supongamos, un listado de moléculas y les dice, bueno, identifiquen, ya por lo menos saben que en todas va a estar presente esta, la fuerza de London. Las de dipolo-dipolo se van a dar solo en moléculas polares. Y ahora vamos a anotar algo sobre las moléculas polares. Y las del puente de hidrógeno, bueno, fundamentalmente cuando encontramos el hidrógeno unido al oxígeno. Nosotros tenemos algo que aparece hidrógeno y oxígeno. De cabeza ya tenemos puente de hidrógeno. También puede estar unido al flúor y al nitrógeno. Acuérdense que las moléculas polares es cuando tenían mucha diferencia de electronegatividad. Y otra cosa que les había dicho la profe, para darse cuenta, era cuando tenían los pares de electrones sin compartir libres. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la estructura de Lewis, por ahí nos quedaban algunos electrones sin compartir arriba? Esa era una forma de darnos cuenta si eran polares. Bien, entonces, identificarlas va a ser medianamente fácil porque ustedes dicen, bueno, en cualquiera que yo sepa que es covalente, ya tengo London sí o sí. Si después me doy cuenta, esa molécula, cuando hago la estructura de Lewis, tiene pares de electrones libres, bueno, ya puedo decir que es polar. O si calculo la diferencia de electronegatividad y la diferencia es muy grande, o sea, me da un valor muy grande, también sé que va a tener dipolo-dipolo. Y si yo tengo, por ejemplo, la típica, la molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua que es H2O, bueno, ahí tengo puente de hidrógeno. Si tuviera, por ejemplo, el amoníaco es NH3, también tiene puente de hidrógeno.
¿bien? O el fluoruro de hidrógeno, que es HF, también tiene puente de hidrógeno, ¿sí? Digamos, si yo tengo presente el hidrógeno junto al oxígeno, el flúor o el nitrógeno, ahí ya tengo esas tres. Pero por lo que vi, al menos en ese ejercicio último que ustedes tenían, era simplemente identificar si estaban presentes las fuerzas o no. Después, que eso lo vamos a hacer. Después, lo que a ustedes les había dado era la geometría molecular. Para hacer la geometría molecular, digamos, qué forma va a tomar esa molécula cuando se vinculen los átomos de los elementos entre sí, es necesario sí o sí hacer la estructura de Lewis. Porque una vez que yo haga la estructura de Lewis, voy a ver, por ejemplo, lo que mirábamos acá. No teníamos dipolo-dipolo, si nos quedaban pares de electrones libres, si estaban todos compartidos o no. Bien. Entonces, tener en cuenta para hacer las geometrías moleculares. Primero, vamos a anotar para cada una igual, pero primero lo que tengo que mirar son la cantidad de pares de electrones compartidos. Y también después lo que tengo que mirar es la cantidad de pares de electrones libres. ¿Sí? Que son los que terminan ahí sueltos, sin vincularse, sin enlazarse. Bien. Bueno, hasta ahí. Yo no sé esto si encima lo habían visto en la clase presencial. ¿Tienen alguna duda? ¿Se acuerdan de algo que les haya dicho la profesora y me quieren preguntar? No. Digo entonces. Bueno, tienen diversas estructuras o geometrías moleculares que pueden ser la que es plana, triangular, la que es lineal, la que es piramidal, ¿sí? Bueno, lo importante es que ustedes, a partir de identificar la estructura de Lewis, puedan ver qué tipo de estructura le corresponde. La profesora se los dividió así, en geometría molecular. Bueno, en casos en los que eran no polares y en casos en los que eran polares. Vamos nosotras a dividirlo así también, así lo pueden ver de la misma manera que se los dio ella. Ella les daba un primer caso en donde ustedes tenían, según la cantidad de átomos, tenían 2 o 3 átomos, ¿sí? Y les decía que existe la posibilidad de que sea lineal con un ángulo de 180 grados, cuando tenían, por ejemplo, pares de electrones compartidos, sin pares de electrones libres. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros la semana pasada habíamos dicho que existía la posibilidad de las moléculas diatómicas? Por ejemplo, el oxígeno 2 es diatómico porque tiene 2 átomos del mismo elemento. Y en este caso, estos se van a unir. El viento que hay está golpeando todo. Acuérdense que tenemos 2, vamos a ponerle a este así, 6 electrones por cada oxígeno, y que el oxígeno sí llega al octeto, así que tiene que llegar a 8. Bien, entonces lo que nosotras hacíamos era, bueno, se comparten, fíjense que ya estoy hablando de algo que es covalente,
Y de este modo quedan con 8 cada uno. ¿Cómo lo representábamos? El oxígeno y oxígeno. Va a tener un enlace doble porque compartía 2 pares de electrones, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de ahí yo ya puedo identificar cómo va a ser la geometría de mi molécula. La geometría de mi molécula va a ser esta, lineal, ¿sí? Y fíjense que entre uno y otro se forma 180 grados. Este es un ejemplo de lineal 180 grados. Las moléculas que van a ser diatómicas, me acuerdo que una de las que les había dado la profesora era la del flúor diatómico, F2, cuando vimos lo primero. Esa sería lineal también. Y todas van a ser las diatómicas de tipo lineal. Vamos a anotarlo. Bien. Bueno, perfecto. Ahora, otro ejemplo que nos había dado, que les puse a ustedes, es ¿qué pasa cuando tienen 3 átomos? Y ahí les hace una diferencia, les dice, puede pasar que sea también de forma lineal, también puede pasar que el átomo central, acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotras teníamos, voy a poner un ejemplo cualquiera, supongamos que nosotras hacíamos S o 3, estaré muy clarito ahí. Bueno. Nosotras hacíamos, por ejemplo, SO3. Poníamos el azufre, este iba a ser el átomo central, y poníamos un oxígeno, otro oxígeno y otro oxígeno, ¿no? Entonces, a lo que le va a llamar átomo central es a este, ¿sí? En este caso el azufre. Tenemos que prestar atención si, por ejemplo, el azufre queda con 2 electrones libres acá. Igual vamos a hacer los ejemplos que les puso de tarea. Son todas covalentes. Así que en todas se puede hacer la geometría. Bueno, entonces, en el caso de que nosotras tengamos 3 átomos y el átomo central no tenga pares de electrones libres, ¿sí? Y además tenga 2 pares de electrones compartidos, ¿sí? En este caso se va a dar, compartidos, se va a dar también este ejemplo. Supongamos que yo tengo el dióxido de carbono, ¿sí? Mi átomo central en este caso va a ser el carbono, ¿sí? Porque lo voy a poner en el medio. Los 2 oxígenos se van a unir de los costados. Entonces, yo me acuerdo que el carbono tiene 4. Bueno, dijimos, el oxígeno tiene 6. En este caso, fíjense que yo ya me estoy dando cuenta, ya me puedo dar cuenta de algo, que es que el carbono directamente ya no va a tener electrones libres. ¿Sí? Ocupa todos sus electrones, se vinculan, son átomos distintos, no es como el caso de arriba que eran 2 átomos iguales. Tiene 2 pares de electrones unidos. Bien. Entonces, directamente, este ya podemos decir que es un caso de geometría molecular lineal. Y además, cuando yo lo represente, voy a poner oxígeno, carbono,
oxígeno. Vamos a hacerlo 2 veces. Voy a tener las 2 uniones, ¿sí? Y la geometría con una sola línea. Ahí ustedes me pasaron, tenían una foto de un libro, y en los libros a veces se representan como con pelotitas. Entonces era por ahí tenían ustedes el átomo central un poco más grande, como si fuese una pelotita un poco más grande, bien pegado, 2 pelotitas al costado. Yo les busqué esta fotocopia, después les voy a mandar una foto que está buena. Fíjense cómo hace la representación de la lineal. Este sería el carbono y estos los oxígenos. Bien. Bueno, entonces este sería otro ejemplo de la lineal. ¿Qué es lo que yo les voy a mandar después para que lo tengan como de machete para estudiar, ¿no? Es un cuadro donde vamos a tener, por ejemplo, vamos a poner el tipo de geometría, qué sé yo, lineal, y cuántos pares de electrones compartidos admite, cuántos pares de electrones no compartidos admite, ¿sí? De pares de electrones libres. Entonces, por ahí ayuda, y yo hago la estructura de Lewis, ¿no? Supongamos de esta que hicimos acá. Ay, me desapareció la flecha. Bueno, esta que hicimos acá. Entonces, yo no me lo voy a acordar, por supuesto, de memoria. Voy a decir, bueno, tiene 2 pares de electrones compartidos y no tiene libres. Entonces voy al cuadro, miro y ya directamente identifico si es lineal. Todas las geometrías de tipo lineal tienen un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Esto para todas las lineales. Bueno, hasta acá llegamos con la lineal. Estos son 2 casos de geometría lineal. Vamos a marcarlo. Tienen sin pares de electrones libres, el átomo central, y el caso este, por ejemplo, 2 pares de electrones compartidos. Bueno, de tarea, yo lo anoté acá, lineal, a ver si tienen una, sí. Un ejemplo de las que le dio de tarea a la profesora. Miren, vamos a hacerlo en otro color. La profe les puso C de carbono, S2. Bueno, nos decía que hagamos la estructura de Lewis, identifiquemos la geometría molecular y el valor del ángulo, ¿sí? Varias cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, identificamos que es covalente, ¿sí? Es un metal y un no metal, perdón, 2 no metales, son 2 no metales, y vamos a hacer ahora la unión. Tenemos el azufre y el otro azufre y el carbono en el medio. Bien. Ahora, en base a la estructura de Lewis, nosotros vamos a poder determinar la geometría molecular que tenga. El carbono tiene 4, como hicimos ahí arriba. Acuérdense que para mirar con cuántos electrones actuaba, miraban el número de grupo, ¿sí? El carbono en el número de grupo 4. El azufre 6. ¿Sí? El azufre va a tener 6. ¿Cuántas me falta? 1. 2. Bien. Bueno. Este es un caso muy similar al de arriba, en el que vamos a tener, por ejemplo, una unión por acá,
Y lo voy a hacer a mano porque queda mejor. Y este de acá abajo. De este lado lo mismo. Fíjense que queda exactamente igual al del dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me va a ayudar a mí a anotarme lo que veo? Yo veo que tiene 2 pares de electrones compartidos. No tiene pares de electrones libres. ¿Sí? Fíjense, ustedes siempre tienen que guiarse con el átomo central. En este caso tienen que mirar al carbono. Fíjense que no tienen pares de electrones libres. ¿Sí? Si lo tengo que representar con la geometría y con la fórmula semidesarrollada que ustedes también hacían, es lo mismo, exactamente el mismo caso que el de arriba. El azufre, el carbono y el azufre. Acá le vamos a poner geometría molecular. Vamos a poner azufre, carbono, azufre. Bueno, las 2 rayitas por los dobles enlaces. Y esta la geometría molecular de 180 grados, lineal. ¿Sí? Bueno, fíjense que lo que hicimos fue hacer la estructura de Lewis y a partir de ahí mirar la cantidad de pares de electrones compartidos que tenían y si tenía pares de electrones libres. ¿Bien? ¿Entendió este ejemplo, lo que hicimos? Sí. ¿Sí? Bueno. Este era el punto 2 de la tarea esa que ustedes tenían. Después, otro que les ponía a ustedes era qué pasaba cuando teníamos que identificar si era, por ejemplo, una estructura triangular. De nuevo, puede ser que tengamos 3 átomos. Tenemos que mirar qué pasa en el átomo central. En el átomo central no tenemos pares de electrones libres. Y sí vamos a tener 3 pares de electrones compartidos. Bien. Bueno. En este caso se va a llamar la estructura triangular plana o plana triangular. Ustedes tienen un ejemplo, vamos a hacerlo. Es el de, a ver, les había puesto. Bueno, tienen al boro y al flúor. Ustedes tienen como átomo central el boro y tienen al flúor alrededor. El flúor tiene 7. Así que vamos a completarlo. 1, 2. 3, 5, 6. Bueno, de nuevo, sabemos que va a ser de tipo covalente, así que acá se van a compartir. Le pongo así, 6 y una 7. Bien. El boro en este caso va a actuar con 3 y se va a quedar con esos 3. El boro es una de las excepciones que la otra vez habíamos hablado, la regla del octeto. Se completa con 6. Bueno, este me quedó ahí como muy pegado.
El corazón pertenece al boro. Acuérdense y anótenselo a un costado de la tabla, si ustedes van a ir de manera presencial. El boro es una de las reglas, vamos a poner así, de las excepciones a las reglas del octeto. Se completa con 6. Acuérdense que teníamos también al hidrógeno que se completaba con 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nos va a quedar el boro en el medio, y como que esos 3 flúor van a quedar alrededor. Entonces, si nosotros lo tenemos que representar, nos va a quedar el boro, ahí está, el boro, el flúor, y el otro flúor. Bueno, ahora no, ahí está, ahí salió. Bueno, si yo los tengo que unir, me va a quedar unido de esta manera, ¿no? Flúor, flúor y boro. Ustedes piensen que el flúor, al ser muy electronegativo, me va la flechita, ahí está. Va a ser como que va a empujar estas uniones para abajo, ¿sí? Así que otra forma que ustedes lo pueden encontrar representado va a ser así. Boro, y los flúor por ahí un poquito más abajo. Y ahí forman como si fuese lo que le llaman plana triangular, porque es como un, para decirlo burdamente, como si fuese un triángulo aplastado. O sea, si yo miro, lo podría unir así, por ejemplo, ¿ven? Bueno, entonces, este es un ejemplo de plana triangular, ¿sí? Lo mismo, tiene 1, 2, 3 pares de electrones compartidos. Al completarse el boro con 6, no le quedan electrones, pares de electrones libres. Si nosotros acá tuviéramos otro elemento en el que le quedaran 2 electrones libres acá, bueno, ya estaríamos hablando de otro tipo de estructura. O sea, no tiene pares de electrones libres. Y si les pide el valor del ángulo, estos tienen un ángulo de 107 grados, más o menos. En algunos libros dice 107, otros 108, más o menos es ese valor. ¿Sí? A ver si les daba alguno de ejemplo. Sea plana triangular. No, de la tarea no. Bueno. Otro caso puede ser cuando ustedes tienen 4 átomos, ¿sí? De nuevo, según el átomo central, fíjense cuál es la característica que nosotros estamos repitiendo. Esta parte que dice que el átomo central no tiene pares de electrones libres. Acuérdense que repetimos esto porque las moléculas son todas no polares. ¿Sí? O sea, eso puede ser, digamos, otra ayuda también para reconocerlos. Venimos repitiendo en todos los ejemplos que dimos hasta ahora que el átomo central no tiene electrones libres así sueltos por arriba, como decíamos, ¿no? Es porque estamos hablando siempre de moléculas no polares. En el caso de que tengamos 4 átomos, acá vamos a tener 4 pares de electrones compartidos. ¿Ven? Coincide también ese número. En este caso, les
les da una de tarea también. Este es el ejemplo que les pone, que es el de el metano. Si nosotras lo planteamos, esta, digamos, es como fácil de identificar, la tetraédrica. Ustedes acuérdense que tetra dijimos que era de 4, y significa, como para que se acuerden, que van a estar ocupados, o sea, por completo. Fíjense, el carbono tenía 4 posibilidades de unirse, y al estar unido a 4 hidrógenos, tiene las 4 posibilidades de unión completa. Digo, no sé, por ahí es una forma como de acordarnos cuál va a ser esa geometría. Bueno. Acuérdense que, ay, no me deja poner este. Ahí va. Bueno, el hidrógeno, otra excepción como la del boro, se completaba con 2. Así que acá voy a poner los del carbono, que eran 6. Ahí está. ¿Sí? El carbono va a actuar con estos 4, ¿bien? Esas 4 posibilidades de enlace, y se van a sumar 8. Los 8 que necesita el carbono y los 2 de cada hidrógeno. Una unión, 2, 3 y 4. Bien, entonces nos quedan 4 pares de electrones libres, perdón, compartidos, ningún par de electrón libre, esto si quieren, como antes en las otras no los pusimos, pero acuérdense que nos indica que es no polar, eso es como una pauta ya para identificar si son polares o no, y a la hora de representarla nos va a quedar así, nos va a quedar hidrógeno, un carbono, otro hidrógeno como por acá abajo, y otro por acá. Entonces, lo que se forma es un tetraedro, o sea, como si tuviera 4 caras. La unión es esta, esta, esta y esta. Y si ustedes lo vivieron en algún lado, por ejemplo en el libro le pasó a la profesora, es como que lo unía así. Es como si ustedes tuvieran esas, como si fuese una pirámide. ¿Sí? Como que tiene esas 4 caras. Este es un ejemplo de tetraédrica. Bien. Un ejemplo de la tetraédrica. Acá está, miren. A ver si se ve ahí. Yo igual después les paso la foto. Bueno, ahí se ve como medio. Acá está. Esta que estoy señalando justo es la que hicimos nosotros del carbono. Fíjense que pone a los 3 hidrógenos abajo y arriba al hidrógeno. Lo representa con estas pelotitas. Y una de tarea, creo que llegamos, está por cortar. Una de tarea que les dio, a ver, tenían un angular, una les dio. La primera, la del... La primera era con silicio, la de la tarea. Ustedes me mandaron una foto que era con la tarea. ¿Era silicio o azufre? ¿S o SI? Sinceramente no sé por qué eso lo pasó la profesora de una compañera y nadie, Se tipo, nadie. ve más o menos ese, por eso. Sí, pero yo creo Bueno, que eso es una I. claro, sí, me parece como que tiene una I, ¿no? Bueno. Quedan 3 minutos. Si les parece, cortamos y volvemos a entrar, así no nos queda cortado el ejercicio. Vale. Dale, ahí corto.